Dice perseverad, porque nuestra realidad es que somos muy fluctuantes como humanos. Cuando estamos entusiasmados, emprendemos algo y cuando ya se nos quite el entusiasmo, ahí lo bajamos. Cuando estamos entusiasmados creyendo, pero si dudamos, ahí lo dejamos. Perseverad, y con esto nos está dando a entender el Señor. Familia Vista Hermosa. Presentamos una nueva serie de predicaciones. Gocémonos en las verdades que encontramos en la epístola de Colosenses. Perfectos en Cristo. Profundos mensajes compartidos por el pastor Edwin Castellanos. Estamos ya al último mensaje de la serie de Colosenses, perseverando en la oración, la misión y la amistad. Pero quiero hacer un repaso de lo que hemos visto de acuerdo al tema perfectos en Cristo. Más bien diría yo que la idea aquí del libro en general es que conozcamos a Cristo, y al conocerlo a Él, al tener nuestra mirada puesta en Él, como resultado nuestra vida va a ir siendo transformada, perfeccionada en Cristo. No con la perfección o el perfeccionismo de muchos seres humanos. Yo soy intocable, yo no me equivoco, yo soy casi perfecto, yo soy eficiente. Porque venimos de ser pecadores y probablemente un pasado difícil, o actualmente luchamos. ¿Y cómo podría ser perfecto? Dice uno, y estoy bien lejísimos. No, ten confianza, hermano. Es en Cristo. Cristo es el perfecto, pero en la medida en que lo vemos a Él y confiamos en Él, nos animamos a seguirle, Él va a perfeccionarnos. ¿Y a quién le conviene y a quién beneficia más esto? A ti, a mí. Porque en la medida en que somos perfeccionados, hermanos, somos libres, experimentamos la plenitud de Dios en nuestra vida, somos más satisfechos, nos sentimos más realizados, superamos nuestros complejos, cumplimos el propósito por el cual Dios nos ha hecho a su imagen. Jesús dijo: vosotros sed como vuestro Padre, que es perfecto. Ese es el propósito. Así que de esto nos ha hablado el libro de Colosenses. Y cada mensaje ha ido tocando un aspecto que nos lleva a esa perfección. Un aspecto importante ligado con el ser perfeccionado en Cristo. Y vimos en primer lugar los requisitos previos para ese camino de ser perfeccionado. Uno es que uno sea convertido, conversión. Y lo segundo es orar por el conocimiento, porque esto no es un conocimiento humano. La mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural estas cosas son locura, dice, y no las puede entender. Te necesitamos orar: dame entendimiento, Señor. Revélame el conocimiento de Cristo Jesús. Ahí empezamos. Viene otra segunda parte, y es que conozcamos la divinidad de Cristo y su obra de reconciliación. Ahora, digo no al Cristo histórico, sino a Cristo Dios. Siempre es importante también conocer a Cristo histórico, pero este es el texto aquel que dice: y Él es la imagen del Dios invisible, y que Él creó todas las cosas subsisten en Él. Porque muchos creen en el Cristo histórico, un gran filósofo, un gran profeta. No, es más que eso, y si queremos entrar al camino de la perfección, tenemos que pasar por eso. Cristo divino, Cristo es Dios, y su gran obra, que es la reconciliación, no solo de los pecadores, sino, dice, de todo el universo, todas las cosas reconciliadas mediante la obra de la cruz, su sangre. Pasamos a un tercero, después, que para esta perfección tenemos que tomar, abrazar la misión que Él nos ha dado. Entender que somos luz del mundo y estamos aquí para crecer espiritualmente y para anunciar a otros hombres que Cristo es el Señor. Es aquel texto donde Pablo dice: a quien anunciamos, presentando perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la misión, es el propósito para usted. Usted sea perfeccionado en Cristo Jesús. Un cuarto mensaje que vimos, que alcancemos las riquezas de pleno entendimiento, y que Pablo dice que sostiene una gran lucha por ellos, para que alcancen las riquezas de pleno conocimiento, entendimiento, para conocer el misterio del Padre y de Cristo,
quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué precioso esto. Necesitamos crecer en ese entendimiento, a llegar al pleno conocimiento y que nadie diga, no, eso ya me lo sé, ya me lo sé. No lo sabe todavía, es como debe saberlo. Algo hemos oído, algo sabemos. Pero esta es una riqueza tal que podríamos pasar toda la vida y cada vez vamos a descubrir cosas nuevas de Cristo y durante la eternidad que nos sorprendamos al llegar a su presencia y conocer que Él es más de lo que nos habíamos imaginado. Esa conciencia tal de Él, hermano, que alguien que entendía más que nosotros de esto, Juan el Bautista, que Jesús dijo, no ha habido hombre más grande como Él en toda la historia humana. Y Él dijo, después de mí viene otro que es antes que yo, de quien yo no soy ni digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, qué conciencia de Cristo. Hermano, eso lo necesitamos. Si no, vamos a pasar esta vida en tinieblas hasta el último día. En gran ignorancia, hermano. Si desconocemos a Cristo y quién es Él. Dice también el otro mensaje 5. Debido a esto, filtremos todo en base a Cristo. Entonces nos dice que no atendamos a filosofías y huecas sutilezas de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es nuestra medida de todo. A Él debemos ponerlo y comparar todo lo que oímos, las filosofías y todas las cuestiones. Y ahí detectamos la herejía. Esto no va conforme a Cristo. Conocemos el carácter de Él, lo conocemos a Él, su naturaleza. Y entonces detectamos, esto es una falsedad, esto es una mezcolanza de cosas, pero no es según Cristo, no es el filtro. Es lo que Pablo le dijo a los corintios, que eran muy ávidos de conocer de filosofía y de la ciencia de la época aquella. Y Pablo les dice en capítulo 2, versículo 1 de 1 Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque muchas veces la gente se impresiona con el vocabulario de alguien. Qué interesante cómo habla, qué palabras las que usa, qué conceptos. Y mucha gente se impacta por una palabrería teológica o de cualquier tipo, aunque lo que esté explicando se puede explicar de forma sencilla, pero él lo explica de una manera que más causa impresión sobre él, la sabiduría que él tiene, y no sobre la verdad que está compartiendo, que tiene que ser entendida aún por personas sencillas. Entonces, Pablo prefirió no ir con excelencia de palabras ni de sabiduría, y este versículo que viene es buenísimo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber. Eso quiere decir que le llegaban a preguntar. El filósofo que siga predicando su filosofía. El psiquiatra que siga hablando de psiquiatría. El economista que siga hablando de economía. El político que siga hablando de política. Pero aquí vamos a hablar de esto. Y no debemos de poner ninguna de las ciencias y artes humanas a nivel de la revelación de Dios, que es Jesucristo. Sí, está bien que estudiemos otras cosas, pero hay que ubicarse, ¿verdad? Esto no puede ser adulterado y decir te voy a ayudar, Dios, porque como que la Biblia no habla de ciertas situaciones, de problemas. Pongámosle psiquiatría, por ahí va. Mezclémosle un poco de pensamiento mágico, de la ley de atracción, de prosperidad y todo. Y entonces para que sea un evangelio como que ya no se aburran los hermanos, solo pura Biblia, puro Jesucristo, porque esa es la tentación. Cuando eso se hace, se adultera, y esas iglesias ya emprendieron el camino de la herejía. Y va. Con el paso del tiempo y las generaciones, eso va a ser una tremenda herejía un día, porque ya se despegaron de la escritura, de la sola escritura de Cristo, y ya están mezclando más cosas. Por eso Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, para que no quedaran, ay, que Pablo sabe, conoce los filósofos griegos y los poetas. No. ¿Alguien le llegaba a preguntar algo? Cristo hizo esto. Cristo dejó esto. Es que lo más importante de todo esto es que Cristo sea formado en tu vida, hermano. Cristo, eso vamos a predicar acá. Cristo, porque eso es el evangelio. Y a tratar de no desviarnos. Sí, podemos estudiar otra cosa, como lo repito, ¿verdad? Pero ubicado. Eso no es palabra de Dios, etc. Eso pueden ser opiniones de teólogos. Inclusive, yo les digo, a mí no me gusta mucho eso de las pláticas que tienen teólogos cristianos evangélicos. Que llega un momento en que yo no veo que estén hablando de Dios y de la escritura,
sino de teología, y cada quien tiene su teología, porque ya la teología llega a ser parte de Biblia, mezclas de opiniones y de suposiciones, y entonces se llega a formar teología calvinista, teología arminiana, teología bautista, teología de la liberación, teología de la prosperidad, teología, y cada iglesia puede tener su teología, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué dijo el teólogo tal? Y pasan hablando de teólogos. No, hermano, hablemos de Biblia pura, de interpretación de pasajes, de versículos, de extraer el propio jugo, la esencia de esto, del conocimiento de Cristo, para que entendáis, dice, el misterio, así lo dice en Colosenses, del Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué más, hermano? Es de pasar la eternidad. Y la iglesia está llamada a predicar eso, porque esa es la revelación de Dios. Lo otro, pues, hay cosas interesantes, confeccionadas por los hombres, que a veces coinciden con algunas verdades de la Biblia, pero son ellas las que coinciden, no la Biblia con ellos. Esta es la revelación, este es Dios, ¿verdad? Los hombres siempre carecen del conocimiento total, siempre hay un vacío en la mente de los hombres y de los académicos y filósofos, y cada quien tiene una tendencia, un sesgo en su corazón, que termina hablando cosas que ya así las quiere creer. Quiero que Dios me hable, quiero la revelación de Dios, así que todo lo voy a medir en base a Cristo, todas las filosofías y huecas sutilezas. Que busquemos las cosas de arriba también, ¿se acuerdan? Lo que está en el cielo, que nos veamos como peregrinos. Estamos en una vida pasajera y corta acá, pero vamos al cielo. Lo otro que vimos también, que enfrentemos nuestro pecado de forma realista. Esto es parte del perfeccionamiento en Cristo, doctrina, pero ahora llegamos a la batalla real con nuestra carne. ¿Cómo triunfar sobre eso? Por eso tomé 3 mensajes para explicar un poco de esto. Yo creo que es poco, todavía debería ser más, porque es una batalla diaria. Como dijo también ahí en Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, va detrás de nosotros siempre. Así que ten cuidado, hermano, ¿verdad? Todos estamos expuestos. Así que obedezcamos a Cristo dentro de la familia y la sociedad. Eso predicó el hermano Rolando hace como 2 domingos, del matrimonio y de los hijos y de cómo debemos comportarnos en nuestro lugar de trabajo, etcétera. Y hoy de que perseveremos en la oración, el evangelismo y la amistad, porque de eso habla este texto. Entonces vamos a entrar aquí a Colosenses capítulo 4 versículo 2, y comienza diciendo el versículo 2: perseverad. Le he puesto perseverad no solo en la oración, porque no va a hablar de la oración, sino también del evangelismo y de la amistad. Perseverad en estas cosas, en la práctica. Somos cristianos, conocemos a Cristo, entonces echemos a andar el conocimiento que tenemos de Él a la práctica en muchas cosas. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Simplemente, hermanos, dice perseverad porque nuestra realidad es que somos muy fluctuantes como humanos. Cuando estamos entusiasmados, emprendemos algo, y cuando ya se nos quite el entusiasmo, ahí lo bajamos. Cuando estamos entusiasmados creyendo, pero si dudamos, ahí lo dejamos. Perseverad, y con esto nos está dando a entender el Señor que muchas veces la oración no va a ser contestada ese día, ni la próxima semana. ¿Por qué? Dios sabe. A veces Dios nos sorprende y nos contesta inmediatamente, pero muchas veces no es así. Dios sabe, y eso es formativo para nosotros. El hecho de esperar, pero a pesar de que esperamos, seguimos firmes en Él. Nos está moldeando la vida y el carácter del Señor cuando permanecemos firmes, que a pesar de no haber una respuesta, seguimos orando. No se canse de orar todos los días, tome su tiempo de oración, interceda por los hermanos. Dice orando en todo tiempo por todos los santos. Eso en Efesios 6. Bañe todo en oración, su día, su trabajo, el futuro suyo, el futuro de sus hijos, báñelos en oración, hermano. Inclusive por quién se van a casar, tan chiquitos todavía, ¿verdad? Ore desde ya. Todo tiene que ir en oración. Pero esto nos hace depender de Él y perseverar, velando en ellas. Velando. ¿Qué es velar? Estar despierto. Esto quiere decir que si no oramos, nos dormimos. Así, automáticamente, espiritualmente. La oración nos mantiene despiertos espiritualmente. Y si usted siente que se ha apagado, redoble esfuerzos en orar. Vuelva a los tiempos de oración y le aseguro, dentro de unos días va a estar diferente. Se va a sentir diferente.
estaba renovándose en su fe con Dios, levantándose. La oración lo levanta a uno. Eso solo es de observar. ¿Quién es aquel creyente que ya está apático, que ya no quiere nada? Que vean su vida de oración y no está orando esa persona. No, que aunque diga que es creyente, no está orando. A cualquiera le puede pasar por eso. Velando en ella. O sea, manténgase despierto en ella, en la oración, con acción de gracias. Hermanos, necesitamos oxigenar nuestra oración con acciones de gracias. Porque cuando no damos gracias a Dios, no llenamos de acciones de gracia nuestras oraciones, la oración se convierte, yo lo diría así, como en algo tieso, que llega un momento en que solo es una lista de peticiones, solo pedir y pedir y pedir a Dios. ¿Y no será que alguien llegará a un aburrimiento de estar pidiendo tanto? Ya le pedí un montón y aquí está la gran lista y cada vez se unen más peticiones para pedir. Sí, su oración se volvió tiesa, ¿no? Cuando usted le mete acciones de gracia, la oxigena, la revive. ¿Por qué? Porque las acciones de gracia a nosotros nos hacen recordar lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace, y a uno le da un corazón agradecido y eso le levanta la fe. Y eso es importante para orar, la fe. Pero la acción de gracia es, digamos, yo llego ante Dios y quizás antes de empezar a pedir, gracias mi Padre por darme este día. Gracias por el desayunito que me diste, Señor. Gracias porque me hiciste dormir bien. Y se va a empezar a encontrar un innumerable universo de motivos de acción de gracias. Eso, hermano, al rato de estar dando gracias, usted se siente diferente. Y a veces ese tiempo de oración se fue solo en acciones de gracias. Ya no pedí nada. Solo fue de agradecimiento. Gloria a Dios, hermano, que eso es así. No se preocupe, mire, no caiga en aquello que el Señor Jesús dijo. Como los gentiles, ahora como los gentiles que por su palabrería piensan que van a ser oídos. Te pido, te pido, te pido, y repiten y repiten y repiten y repiten lo mismo. No crean que por su palabrería han de ser oídos. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Si ya lo oyó, ya te lo oyó varias veces, pero ¿y tu corazón cómo anda? ¿Estás angustiado, afanado? No, Dios no quiere que esté así, que se suelte, que esté tranquilo. Que comience a reconocer lo que Dios está haciendo y pequeñas señales. Démosle gracias a Dios y quizás sea lo primero de nuestras oraciones. Darle gracias. Así lo dice, velando en ella con acción de gracias. Y vamos a una segunda cosa. Perseverando en la oración, dijimos, ahora es perseverando en la misión de evangelizar. Dice versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, Pablo y su equipo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esto indudablemente está refiriendo a puertas abiertas con los inconversos. Tú te encuentras con una persona que estaba receptiva. Esa es una puerta abierta, porque esa persona va a admitir que le hables y puede que llegue a aceptar a Cristo, pero esa persona va a influir en otros. Se te abrió una puerta, su familia. No todos tienen la puerta abierta, pero hay que orar por eso, porque nuestra misión aquí es esa: ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y dónde están las tinieblas? Del portón para afuera, hermano. Creo yo, ¿va? Porque aquí vosotros sois la luz del mundo. Un montón de focos encendidos que hay, velas encendidas, cristianos por todos lados. Ya están convertidos, ya son salvos. Y el Señor dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Pero cuando sales de ahí el portón para allá, ahí está el campo misionero. En medio de los inconversos. Alguien una vez me dijo, no, pero usted bien chivo aquí porque no vive, no trabaja en esa selva donde uno trabaja. Pues sí, aquí casi solo con cristianos. Aquí, mire, no va a oír chistes allá ni uno, hermano. Ni malas palabras, ni insultos, y que pongan a pelear dos hermanos bolos ahí en el parqueo. Usted no va a hallar nada de eso aquí, hermano. Aquí es como un paraíso. Pero no estamos alumbrando en las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo y nadie esconde una luz, dice, debajo de un almud, de un guacal. Si la pone arriba para que sea vista. ¿Cómo estamos tratando esto en nuestra vida? Tenemos que estar en medio de las tinieblas, en los trabajos. O sea, en un sentido, aunque pueda ser un poco difícil, pero qué bendición que usted está entre las tinieblas. Que usted no sea tinieblas, pero está alumbrando. Y la gente inconversa la está observando. Usted no se da cuenta cómo le observa. Le ven. Eso nunca ha dicho una mala palabra. Se le nota algo diferente. ¿Qué tiene que yo no tenga? Es amigo de toda la gente. Wow, qué interesante, ¿verdad? No se pone a pelear de política como otros. Todo eso lo están observando. Se está iluminando. Y eso está preparando el camino para que usted presente el evangelio. Le sigue diciendo,
puertas abiertas para dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Oremos para que Dios nos dé esa gracia y ese denuedo, porque se refiere a estas dos cosas. Gracia es que hablemos de una manera que la gente vea nuestro vocabulario distinto, no que estemos fingiendo con otro acento, sino que nuestra manera de tratarlos con gracia, un trato bueno, que se sientan dignificados por nuestro trato con ellos. Imagínense, llega uno a un restaurante, hey vos, tráeme un tenedor. Hay gente así, hey vos, tal cosa, a los empleados. Usted le dice, mire, sería tan amable, podría traerme tal cosa, por favor. La gente se siente distinta, hermano. Que sea con gracia, porque continúa y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, que tenga buen sabor, que da gusto tratar con usted, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí hay dos cosas implicadas. Uno, la manera cordial en que usted debe hablar, pero que sepamos cómo debemos responder. Aquí plantea que estamos dando una respuesta. Indudablemente es que hay una pregunta, que alguien nos ha preguntado algo y sabemos cómo responder. Quiere decir que conocemos el evangelio, lo hemos razonado, y si alguien nos hace una pregunta, tenemos la respuesta y no nos quedamos en la luna. Por esa razón yo les invito a estudiar más profundamente la escritura. Aquí tenemos la escuela de enviados, venir a los cultos para escuchar y tener sus tiempos personales con Dios para saber qué responder. Pero hablando para que lo manifestemos como debemos hablar, no solo con gracia, sino que esto está en otro versículo, en Efesios 6. Oren por mí, decía Pablo, para que pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Denuedo qué es? Es libertad, es valor, es seguridad para evangelizar a alguien. Porque lo que más nos obstruye a nosotros es el temor. Nos sentimos como intimidados de hablarle a un no creyente de Cristo y nunca lo hacemos. Por eso dice aquí, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, rescatando el tiempo, aprovechando el tiempo. El tiempo pasa y muchas veces las oportunidades ya no se vuelven a presentar. ¿Por qué? Porque tuve temor, no le hablé, lo dejé pasar y después me dijeron que se murió. A mí ya me ha pasado eso, hermano. Fulano de tal se murió. ¿Y qué le pasó? Cáncer en el páncreas, un mes duró. Me tardé. Redimiendo el tiempo para con los de afuera. ¿Para qué estamos con los de afuera? Es para aprovechar el tiempo. A veces tenemos la oportunidad de presentarle todo el evangelio y llevarlo a una oración. A veces es así, a veces no se puede. A veces solo le dejamos una semilla sembrada, un testimonio. O alguien me decía, yo lo que procuro es ponerles una piedrita en el zapato. Una piedra en el zapato. Algo que lo haga reflexionar sobre su muerte, lo pasajero de la vida, o el pecado o algo. Y se quedan algunos ahí algo asustados, pero ahí le queda. Es sembrado. O sea, estamos para influir, hermano. Y si tú eres un cristiano, automáticamente vas a influir en otros. Se van a fijar en ti. Qué privilegio, ¿o no? Eso no lo deberíamos de, ay, qué obligación de estar. Qué gran privilegio poder dar testimonio de Cristo. Perseveremos en la misión que esta es. Y por último, perseveremos en la amistad. Y esto lo derivamos del versículo 7 hasta el final, donde Pablo comienza a mencionar nombres y a mandar saludos y a dar reconocimientos en un ambiente, un espíritu de amistad, de camaradería, de equipo, de disfrutar el tiempo con estos hermanos. Es algo muy grato estar en compañerismo y trabajar en equipo. Tenemos el mismo sentir y qué bueno, cada uno en su puesto de combate. Miren, hermanos, esto es muy bueno. A mí me gusta cuando los veo saludándose en ese minuto de bienvenida, y me gusta ver que no se quieren sentar. Y están yo interrumpo porque el culto tiene que seguir. Va, hermanos, pasemos ya a ocupar nuestros asientos. Eso es bueno porque quieren seguir platicando. Solo estar en un lugar donde hay creyentes y uno compartir eso. Mire, cada vida tiene su propia historia. Cada persona tiene su dignidad, tiene su valor. Lo que pasa es que muchas veces no se los descubrimos, ¿va? Al estar cada uno alejado, no podemos madurar espiritualmente, hermanos, si estamos, como decía mi abuelita, ensucunados. No, yo por televisión veo los mensajes. No, nunca va a crecer. Un niño espiritual, una niña espiritual siempre. Es que la madurez se alcanza en grupo, en equipo, dentro de la iglesia, y eso es presencial. Cuarentena, Facebook, pero eso ya
ya terminó. Es presencial todo, hermano. ¿Qué, hermano? En su cunado por allá. A veces, hermano, aunque digamos, va a haber una reunión y de qué van a hablar de tal, ese es el tema, ya lo sé. Hermano, aunque ya lo sepa, todavía no lo sabe como lo debe saber. Y además, es que un plus de una reunión así es ver a otros y estar en compañerismo, platicando con otros, no solo el tema. Pues son las grandes bendiciones de venir a la iglesia, no solo es el mensaje que se va a oír, es la alabanza y es el compañerismo. Eso es la iglesia. Y así crecemos, maduramos, perseveremos, porque el día que se suspendan ya las reuniones de compañerismo, ahí nos vamos para abajo, hermano. No nos damos cuenta qué importante eso es para la vida de la iglesia. Somos un cuerpo. Dice Pablo, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Era un ayudante de Pablo, del equipo de Pablo, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo nunca había estado en Colosas, no los conocía personalmente, pero les está escribiendo y ha mandado un emisario, uno de su equipo, a enterarse más de ellos, a conocerlos más. Lo mismo, él va a traerle noticias a Pablo acerca de ellos, de cómo son ellos, etc. Hay un equipo de trabajo y este Tíquico es un hombre obediente, un hombre servicial, que Pablo le dice, puedes ir a Colosas y hacer esto. Sí, hermano, dispuestos. Esos hombres se necesitan, hermano. Hombres dispuestos a las misiones de Dios. Hermano, nuestra relación es así parecida, que nos enteramos de lo que nos cuentan y nosotros contamos. Uno no sabe de otros y cuando se da cuenta, wow, hermano, que me sorprende. No sabía esto. Uno se siente más unido porque a veces es algo que a uno le ha pasado también. Comparte una situación así. No te conocí, hermano. Y también cuando lo oyen a uno y uno cuenta, ese intercambio es fabuloso. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí con los colosenses, estableciendo esa comunicación. Yo te cuento lo tuyo y ustedes cuéntenme lo de ustedes. Ese versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Este era colosense, pero que estaba con Pablo allí. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ellos me van a contar de ustedes y Onésimo y Tíquico que les cuenten también lo que pasa acá y lo mío, ¿verdad? Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Este es el Marcos que desertó en uno de los viajes misioneros, pero después regresó otra vez a misiones. Versículo 11, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, los únicos judíos convertidos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, porque él es judío y muchos judíos han entrado en una regresión al judaísmo, algunos, pero estos eran varones firmes, doctrinalmente sólidos, estaban con él porque su ministerio era hacia los gentiles y han sido un gran consuelo. Mis compatriotas, pero los veo bien firmes en el Señor también, entendiendo lo que Dios está haciendo entre los gentiles, porque otros no querían, a un cristiano, ya mezclarse con gentiles, como que no era la misión que ellos querían, no entendían, todavía les faltaba madurar. Versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, un colosense, siervo de Cristo. Me impacta esta oración, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta oración, como que hubiera leído la epístola a los colosenses, Epafras, oro para que estéis firmes, perfectos en Cristo, lo que Pablo dijo, a quien anunciamos para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien bíblica su oración. Centrado. Y dice, y completos, cabal, lo que el libro dice. Y vosotros estáis completos en Cristo. Y completos en todo lo que Dios quiere. Y esto concuerda con Mateo 28, donde Jesús dijo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Todo. Y dice, completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cómo? Concuerda. O sea, gente bien centrada en las cosas de Dios, en la Biblia, en el conocimiento de la palabra. Todo lo que Dios quiere. Miren, hermano, Dios quiere todo lo de la Biblia para ustedes, no solo ciertos versículos favoritos. O sea, Dios quiere que sepamos todo, de alguna forma. Qué buena la oración. Versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ciudades cercanas a Colosas. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Quién nos está presentando a Lucas? El autor
del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Médico, era un compañero del equipo de Pablo y era el que escribía toda la crónica de los viajes de Pablo y las ciudades donde llegaron y todos los detalles. ¿Saben qué dijo Pablo de él en otra de las epístolas? No sé qué, creo que por Timoteo. Y Demas me abandonó y se fue al mundo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Probablemente este era el pastor de la iglesia, a quien le está animando a seguir con el ministerio que le ha dado allí en esa iglesia de Colosas. Vamos a orar en este momento.